La Iglesia Católica tiene un nuevo pontífice, el Papa Francisco, que sorprendió gratamente en su primera aparición pública en la Basílica de San Pedro, luego de su designación. Pero las buenas formas, el carisma y la humildad no serán suficientes para afrontar muchos de los problemas que debe superar la Iglesia Católica. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y hay muchos temas que deben ser afrontados por el nuevo Papa, pero tres parecen ser los centrales: la resolución de los casos de pederastía y abusos sexuales principalmente, los relacionados con los dineros del Vaticano y la reducción constante de los últimos años del número de fieles o el alejamiento de estos de la Iglesia. El número de personas que profesan la religión católica en México ha caído de 96% en los años 70 a 83% según datos del censo de 2010. La Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones señaló que 75% de los mexicanos se manifiestan como católicos, en contraste con el 88% que lo hizo en el conteo del año 2000. Antropólogos destacan que las iglesias no católicas son más fuertes en regiones donde ni la iglesia ni el Estado tienen mucha presencia. La prensa internacional como The Guardian o The Economist ha señalado que el reto que enfrenta la Iglesia de Roma en América Latina es el enorme crecimiento de otros cultos como el protestantismo evangélico. Pero no solo el tema de la pérdida de feligreses será uno de los retos del nuevo Papa. Uno de los grandes escándalos, junto con los casos de pederastia por parte de algunos ministros religiosos de la Iglesia Católica, fue el robo y filtración de documentos privados del Vaticano y donde se muestran cartas confidenciales al Papa y al secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, informó sobre la existencia de una suerte de Wikileaks en torno a la Santa Sede. Se trata de la filtración de documentos eclesiásticos que buscan desacreditar a dicha organización religiosa. La Administración Federal americana ha tenido su Wikileaks y el Vaticano ahora tiene sus infiltraciones, señaló el portavoz papal. Lombardi se refiere a la filtración de documentos a varios medios de comunicación. Los nuevos mensajes evidenciaron las diferencias entre Tarcisio Bertone, secretario del Estado Vaticano, y Dionigi Tetamanzi, arzobispo de Milán. Bertone informa a Tetamanzi que por decisión del Papa Benedicto XVI debe renunciar a su cargo como presidente del Instituto Giuseppe Toniolo de Estudios Superiores. Bertone reclamaba al arzobispo por haber permanecido más tiempo de lo estipulado, controlando el centro católico de estudios más grande de Italia. El arzobispo de Milán, Dionigi Tetamanzi, le envía una carta directamente al Papa Benedicto XVI. En ella, el arzobispo le responde a Bertone su negativa a abandonar su encargo. Después de cartas que fueron y vinieron, la respuesta final fue de Joseph Ratzinger. Echó para atrás las indicaciones de su secretario de Estado. Tetamanzi continuó temporalmente al frente del Toniolo. Ya en 2009, Tetamanzi había pedido su jubilación tras cumplir los 75 años, tiempo al que la Iglesia Católica estipula la jubilación obligatoria para todos los prelados. El 19 de mayo salía a la luz pública el libro Su Santidad, las Cartas Secretas de Benedicto XVI, escrito por el periodista de Milán Gianluigi Nuzzi. El periodista reproduce más de 100 documentos privados del Vaticano. En el libro se muestra descomposición institucional, luchas de poder y traiciones en el seno de la cúpula católica. Junto a estos documentos, meses después, el diario La República publicó una carta titulada Expulsar a los responsables del Vaticano. También sostuvo que el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, detenido el 24 de mayo de 2012, es un chivo expiatorio. Paolo Gabriele fue acusado de haber robado documentos reservados de Benedicto XVI. Lo condenaron el 6 de octubre de 2012 a 18 meses de cárcel. El cargo, robo agravado. Actualmente cumple su sentencia en una celda del Vaticano. Del otro lado de la geografía, la pederastia también ha dado de qué hablar.
En Alemania, por ejemplo, sigue creciendo el número de casos de menores abusados sexualmente por sacerdotes de la Iglesia Católica. La cloaca se abrió en marzo de 2010. La Central de Atención y Ayuda a Menores de Edad Abusados Sexualmente en Alemania registró más de 18.500 casos de abuso carnal, muchos de ellos ocurridos entre los años 60 y 70. Los casos de pederastia develados en Alemania hicieron eco también en Irlanda. Sacerdotes católicos han sido declarados culpables por denuncias de abuso sexual infantil. El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo y ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne, John McGee, y de la diócesis de Kildare y Laighlin, James Moritari. En abril de 2010, Roger Joseph Van Gel Luve dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote. El Vaticano, por su parte, ha condenado enérgicamente los abusos de sacerdotes a menores de edad. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, Benedicto XVI ha reconocido que los casos de pederastia han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo. Ratzinger también inició un proceso en contra del mexicano Marcial Maciel por acusaciones de abuso sexual contra menores. Marcial Maciel Degollado fue sacerdote fundador de la Congregación Católica Romana La Legión de Cristo. Varios exseminaristas lo acusaron de abusar sexualmente de niños y jóvenes en la época de 1940 y 1950, cuando muchas de sus víctimas tenían 10 años. El escándalo del padre Maciel como pederasta volvió a revivir en plena visita papal a México. Mientras millones de fieles veían la llegada de Benedicto XVI a Guanajuato, se presentó el libro La voluntad de no saber. El texto, de Alberto Atié y Fernando González, recoge 212 documentos inéditos de los archivos vaticanos. En 255 páginas, el texto da cuenta de que las fechorías de Maciel se conocían desde 1994. Son historias de víctimas de abuso que callaron por muchos años. Silencios que recorren los rincones y sótanos de iglesias en muchas partes del mundo. Y así fue el primer día del nuevo Papa. Y así están planeadas sus actividades hasta el próximo 19 de marzo, cuando se realice la misa inaugural. Que Dios os perdone por lo que habéis hecho, dijo el Papa Francisco en tono de broma a los cardenales que lo eligieron. De acuerdo con el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, esta expresión en la cena de anoche relajó a los presentes y hasta arrancó algunas risas. También dijo que el Papa Francisco llamó por teléfono al pontífice emérito Benedicto XVI. Al término de la cena, se dirigió a la residencia de Santa Marta. Lo hizo en un autobús con otros cardenales y no en el vehículo oficial del Vaticano. Hoy, en su primer día como Papa, Francisco decidió ir a la Basílica Principal de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor, a rezarle a la Virgen. No utilizó el vehículo oficial, sino que se fue en el de los escoltas. Entró por una puerta lateral a la casa de la patrona de la capital italiana, con un ramo de rosas. Lo recibió el arcipreste de la Basílica, el cardenal español Santos Abril, y el vicario de Roma, el cardenal Agostino Baggini. Se dirigió al atrio donde está la imagen de la Virgen, depositó el ramo en el altar y rezó por 10 minutos. Después, visitó la cripta del templo, donde se encuentra la cuna en la que, según la tradición, fue colocado Jesús al nacer. De regreso al Vaticano, hizo una parada en la residencia, donde se alojó los días previos al cónclave. De manera humilde y con gran sencillez, recogió su maleta y pagó la cuenta. Ya se encaminaba a oficiar la primera misa como Papa Francisco en la Capilla Sixtina. Llegó acompañado por los 114 cardenales, que ayer lo eligieron como el sucesor número 266 de Pedro, y los otros purpurados octogenarios. Iba vestido de blanco, con la mitra y el báculo. Durante misa, advirtió el riesgo de que la iglesia se detenga. Seremos una organización no gubernamental piadosa y no la esposa del Señor. Cuando no caminamos, nos detenemos. Cuando la iglesia no camina, se detiene. Señaló durante la misa que quien no le reza a Dios le está orando al diablo. Cuando no edificamos sobre esa piedra, ¿qué ocurre? Ocurre lo que
Les ocurre a los niños en la playa donde hacen castillos de arena y después se deshacen sin ningún tipo de solidez de consistencia. El Santo Padre reiteró que cuando no se confiesa ante Jesucristo, se está confesando ante el demonio. Podemos caminar, podemos edificar, muchas cosas, pero si no nos confesamos ante Jesucristo, las cosas no funcionan. Al término de la misa, se retiró de la Capilla Sixtina junto con el resto de los cardenales. Mañana, a las 11 de la mañana, tiempo local, saludará a todos los purpurados, tanto los electores como los octogenarios, y el sábado a la misma hora tendrá una audiencia de cortesía con la prensa que ha seguido el cónclave. Serán más de 5.000 periodistas de todo el mundo. El domingo dirigirá el primer Ángelus de su papado. Se espera que el presidente Enrique Peña Nieto llegue el domingo y esté en el Vaticano hasta el miércoles para presenciar la primera misa del Papa. De acuerdo con la agenda papal, será el 19 de marzo a las 9:30 de la mañana, tiempo de Roma, cuando oficie la misa solemne en la Plaza de San Pedro, que da inicio oficial a su pontificado. Fecha que coincide además con la festividad de San José, patrón de la Iglesia. A esa misa asistirá el presidente Peña Nieto, así como otros jefes de Estado, primeros ministros de todo el mundo y decenas de miles de fieles. Bueno, mientras tanto, lejos del Vaticano, en nuestra vida, en la vida cotidiana, continúan los muy preocupantes hechos de violencia en La Roana, en este poblado, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en Michoacán. Ahora, luego del secuestro de más de 40 militares, continúan los hechos de violencia con el incendio de varios locales comerciales. Buenavista, Tomatlán, es hoy un rompecabezas difícil de resolver. Por un lado, persiste la idea de que la presencia del crimen organizado orilló a esta comunidad a conformar grupos de autodefensa y así, sin mostrar su rostro, pero armados, exponen sus supuestos motivos. Es el grupo de Buenavista, la policía comunitaria que se levantó en armas. Necesitamos pedirle ayuda al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Tenemos un gran problema en nuestro pueblo. Estos organización delictiva, los Caballeros Templarios, están acabando con la gente, no nos dejan un taco para vivir, nos cobran cuotas en el maíz que vendemos, nos cobran en los cortadores de limón, que es una de las fuentes de trabajo aquí de Tierra Caliente, también nos están cobrando. Bueno, en infinidad de extorsiones que están haciendo, y es por eso que el pueblo de Buenavista se ha levantado en armas, se ha levantado a combatir esos delincuentes. El que cuenten con armas de alto poder ha sido señalado por las autoridades con que atrás hay un patrocinio del crimen organizado. En medio está la población que abiertamente se enfrenta a la autoridad. El 24 de febrero pasado, un grupo de civiles armados y encapuchados se autoproclamó como la defensa comunitaria de Tomatlán. Los habitantes dijeron haberse organizado para poder defenderse del embate del cártel de los Caballeros Templarios. Cuestionaron lo que llamaron inactividad de las autoridades, por lo que decomisaron 2 patrullas y 7 armas de fuego. En un principio, el grupo comunitario actuó en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, 8 días después, la Guardia Comunitaria incursionó y tomó el control de la cabecera municipal. En el cuartel de la Policía Municipal, este grupo mantuvo secuestrados a 5 policías y a su comandante, Otoniel Montes Herrera. Fueron sacados de sus casas y llevados a la cárcel del pueblo, donde permanecieron cautivos. 3 días después, intervino el ejército mexicano. 34 personas fueron arrestadas y los policías secuestrados fueron liberados. El ejército no solo decomisó armas de grueso calibre a los pobladores, dosis de droga y dinero en efectivo fueron encontrados entre sus propiedades. La Procuraduría General de Justicia dijo entonces que en realidad este grupo estaba siendo patrocinado por el crimen organizado. 3 de los detenidos tenían antecedentes penales y uno estaba ligado directamente al cártel de Jalisco Nueva Generación.
y señalaron que las armas eran de este grupo del narcotráfico. Algunos de los pobladores exigieron la liberación de sus familiares y para ello retuvieron durante varias horas a 40 militares en la población de La Ruana. Las autoridades locales y federales entablaron mesas de diálogo para que los militares fueran liberados sin uso de la fuerza. Mientras tanto, los miembros de la Guardia Comunitaria permanecieron en el aseído. Se les acusó del crimen organizado y posesión de armas de fuego. En medio de todo esto, una empacadora de limones y una gasolinera fueron incendiadas en Buenavista. De acuerdo a las primeras investigaciones, los incendios fueron provocados. El Procurador General de Justicia de Michoacán dijo que la investigación quedará en manos de las autoridades federales. Los ataques ocurrieron horas después de que otros 17 integrantes de estos grupos civiles armados fueran arrestados. Y los habitantes de Tomatlán están ahora literalmente entre fuego cruzado. Por un lado están los grupos criminales que disputan el área, los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. No necesariamente tienen que protagonizar balaceras. Financiar a grupos civiles con dinero del narcotráfico es un paso delicado que ha causado estragos en otros países. Los vacíos tienen que ser llenados por las autoridades porque en esas zonas grises de ilegalidad es donde los criminales se mueven de la mejor manera. Pero la lógica de hacer justicia por propia mano se extiende muchas veces con la complacencia de las autoridades. Sí, por ejemplo, en Ecatepec, una turba linchó a un asaltante. ¿Sabe cuánto tardó la policía en llegar? 4 horas. Esta es la historia. A Axel Cisneros, de 25 años de edad, lo amarraron con una soga y lo golpearon casi hasta matarlo. Entre la turba, algunas personas usaron machetes para agredirlo. El supuesto delincuente fue detenido por pobladores, en su mayoría jóvenes, que lo acusaron de intentar secuestrar a una menor. Esto sucedió en Chiconautla, municipio de Ecatepec. Algunos vecinos presuntamente familiares de 2 jóvenes, ya desaparecidas, gritaban que lo matara. Ayer por la tarde, habitantes de la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec, bloquearon con piedras la carretera federal México-Pachuca. Exigían una respuesta ante el secuestro de jovencitas. Sin aviso previo, hubo una movilización. Un grupo retuvo a un sujeto. De acuerdo con los vecinos, intentó robar a una menor. Fue identificado como Axel Cisneros Gutiérrez. Como pudo, dio algunas declaraciones. Pues la neta, pues andaba echando... Nadie intervino para evitar su castigo. Al subirlo al kiosco, amenazaron con quemarlo. Estamos hartos de que vea una patrulla. ¿Dónde está? Nada. Y si la justicia no nos ayuda, no nos apoya, vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Pasaron 3 horas para que cuerpos policíacos se hicieran presentes en la zona. Elementos antimotines rodearon la comunidad, lanzaron gas lacrimógeno, los habitantes respondieron con piedras. El enfrentamiento parecía interminable. Los uniformados lograron sacar al presunto delincuente y subirlo a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está comprobado que si era un delincuente este sujeto. Lo desconozco. Ahí más adelante sobre. Al menos 10 personas fueron detenidas por estos hechos. Axel Cisneros fue encontrado en la explanada de la comunidad por el grupo de choque de la policía estatal. Al momento de su llegada, casi las 5 de la tarde, lanzaron gases lacrimógenos para contener la turba, la cual respondió aventando piedras, palos y bombas molotov. Después de unos minutos de enfrentamiento, la mayoría de los vecinos se fugaron del lugar. El joven dijo que le pagaban 10,000 pesos por cada mujer secuestrada. Desde el viernes pasado, los pobladores de dicha comunidad se manifestaron por la desaparición de 2 adolescentes. Aseguraron que una niña fue privada de la libertad a las 5 de la tarde por hombres que viajaban en una camioneta. Ese día bloquearon el carril confinado del Mexibús a la altura de la estación Las Torres. Pero no es el único caso.
Los vecinos reportan al menos 10 jovencitas desaparecidas en los últimos meses en Ecatepec. En su protesta, pidieron a las autoridades estatales y municipales ayuda para localizar a las menores. La Procuraduría General de Justicia mexiquense informó que se tiene conocimiento de los casos de desaparecidas y que hay una investigación en curso. Aún así, Flor no ve a su hija de 15 años desde el 6 de marzo, cuando desapareció al regresar de la escuela a su casa. Dijo que está desaparecida porque teme que le estén explotando laboral o sexualmente. La desaparición de la joven en Ecatepec ha llevado a protestas en distintos lugares del municipio. El 2 de marzo, la Procuraduría mexiquense detuvo a Carlos Rivera Costa, quien presuntamente secuestró y explotó sexualmente a 6 mujeres en un bar clandestino de Tecámac, colindante con Ecatepec. El 7 de marzo, unos 130 estudiantes de preparatoria protestaron por 24 intentos de plagio en el plantel Francisco Villa 128, en la colonia Jan González. El 9 de marzo, unas 100 personas bloquearon el paso del Mexibús a la altura de la Avenida Nacional. La impunidad de las autoridades está provocando un nuevo foco rojo, ejemplificado en el hartazgo de la sociedad que toma en propia mano la justicia. Y en San Lázaro, en otro tema, se aprobó la iniciativa de la reforma de las telecomunicaciones. Ahora irá al Senado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el predictamen en materia de telecomunicaciones. Ahora se presentará a primera lectura en la sesión del Pleno el próximo martes 19 de marzo. El diputado perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión, señaló que con ello la discusión final se podría llevar a cabo en la sesión del miércoles o jueves de la próxima semana. Manifestó que se tiene el propósito de aprobar este dictamen lo más pulcro posible, dado el consenso que ha alcanzado en San Lázaro. Sin embargo, no descartó que pudieran presentarse algunas reservas. En tanto, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, comentó que la aprobación de la minuta enviada por el Ejecutivo es ya un mero trámite, dado el consenso que ha logrado con más de 340 firmas. Enrique Peña Nieto, presidente de México, presentó la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, junto con los líderes del PRI, PAN y PRD, como parte del Pacto por México. El presidente dijo que la finalidad de esta reforma es equivalente a un ABC, asegurar cobertura universal, buenos precios y calidad en el servicio. Las telecomunicaciones favorecen la libertad de expresión y la educación y la cultura. En la era del conocimiento y la información, no tener acceso a ellas es una nueva forma de analfabetismo y de exclusión social. Se contempla la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituye a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, como órganos autónomos reguladores del sector. El instituto tendrá 7 consejeros que estarán 9 años en el cargo, propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Serán los encargados de otorgar o revocar las concesiones, por lo que estas ya no dependerán del Poder Ejecutivo. Se licitarán 2 nuevas señales de televisión abierta. La reforma permitirá inversión extranjera hasta en un 100% en las telecomunicaciones. En radio y televisión se mantiene la participación extranjera hasta en un 49%. Permitirá que los nuevos actores del sector utilicen la red local de los actores dominantes. Los concesionarios de televisión de paga no podrán cobrar por los canales de televisión abierta. Además, habrá tribunales especializados en materia de competencia. En países similares, por cada 10 puntos porcentuales que se incrementen los servicios de banda ancha, se genera un crecimiento económico equivalente al 1% del PIB. De aquí que resulta indudable la necesidad de fortalecer la capacidad rectora del Estado, el marco legal, la capacidad regulatoria y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa. El presidente dijo que esta reforma incrementará el derecho al acceso de información para todos los mexicanos y mejorará su calidad de vida. Inicialmente se discutirá en la Cámara de Diputados. Bueno, y está muy bien que las iniciativas de reformas a las telecomunicaciones hayan sido presentadas por la dirigencia de todos los partidos junto con el Ejecutivo Federal. Está muy bien que avance rápidamente en el Congreso, está muy bien que la mayoría, la enorme mayoría de los puntos de esta ley, que será fundamental para el futuro, no solamente de la economía, no solamente de las telecomunicaciones, sino incluso para los equilibrios políticos, sociales, las oportunidades en nuestro país. Pero me parece que habría algunos capítulos que tendrían que analizarse también en el propio Congreso. Para eso está el Congreso, no solamente para levantar las manos. Ahora particularmente en el Senado hay dos
que parecen ser particularmente importantes. Uno está relacionado con la reciprocidad. Se dice en la ley que en el ámbito de radiodifusión, o sea, en televisión y en radio, puede haber inversión extranjera hasta por 49%. Está muy bien. El único problema es que Estados Unidos permite una inversión de hasta el 25%. No tendríamos que tener, es pregunta, una cifra, un porcentaje equivalente al de ese país. Hay otro tema relacionado con las telecomunicaciones que está particularmente dentro de las atribuciones del IFETEL, del nuevo instituto que se pretende crear, que es que se establece que ninguna empresa en ninguno de los ámbitos de radio, televisión, telecomunicaciones debe tener más del 50% del mercado. Está muy bien, pero después dice que es aplicar la desinversión a quien tenga más del 50% del mercado, tendrá que ser una decisión del propio instituto. ¿Por qué no ponerlo en la ley? ¿Por qué no dejar en la ley y que sea así una atribución del instituto implementarlo? Pero no puede quedar a la discrecionalidad de nueve consejeros del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son puntos que hay que analizar, son puntos de vista estrictamente personales, pero que habrá que analizar. Un saludo a todos los amigos en Toluca, en el Estado de México, que pueden disfrutar la programación de Proyecto 40 a través del canal 6.2. Ya nos vamos, Viana. Así es, Jorge, ya nos vamos, pero antes le platico que no se puede perder el refugio de los conspiradores con Francisco Martín Moreno, Eugenia Aguirre, Benito Taibo, bueno, también está Alejandro Rosas, todos los sábados a las 9:30 de la noche. Ya nos vamos, nosotros aquí lo esperamos en Todo Personal, que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego. Gracias, Viviana. Y recuerda, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Me hace daño entre tú